y con la fe movemos montañas y con la fe yo me levanto y con la fe movemos montañas y con la fe yo me levanto. Caminamos por fe y no por vista, con convicción de que Dios nos acompaña, siendo así una forma de vivir. Llamo a las cosas que no son como si fueran. Caminamos por fe y no por vista, con convicción de que Dios nos acompaña, siendo así una forma de vivir. Llamo a las cosas que no son como si fueran y con la fe movemos montañas y con la fe yo me levanto y con la fe movemos montañas y con la fe yo me levanto. Más católico, Que nunca. a su nombre, Gloria. y a ese pueblo, Victoria. y a María. La honra. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque dijo que sí. Gloria Con convicción ahora yo camino, como Pedro camino sobre las aguas. Estoy seguro que ahora me levanto, como Josué valiente seré. Con convicción ahora yo camino, como Pedro camino sobre las aguas. Estoy seguro que ahora me levanto, como Josué valiente seré. Y como Pedro, que pudo caminar sobre las aguas. Si tengo fe, se moverán las montañas. Tú solo tienes que levantar las manos con mucha fe, con mucha fe. Y con la fe movemos montañas y con la fe Yo me levanto y yo me levanto y con la fe movemos montañas y con la Desde fe abajo, desde abajo, y yo me levanto. Gloria a Dios. Suara Cristo, vuelta su alma. Gloria a Dios. ¿Cuántos son almas libres? Que lo crean, que digan amén. Amén. Porque nadie es esclavo aquí. Gracias a la sangre de Cristo nosotros somos sanos y salvos y libres. Amén. Amén. Cuando dicen amén, Amén. gloria a Dios, lo vamos a cantar y lo vamos a proclamar. Y a su nombre. Gloria. Ay, todos los con las palmas. Somos pueblo santo escogido por Dios, nación de vencedores y adoramos al gran Dios. Nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres y cantamos solo a Él. Libertad, libertad para su pueblo. Jesús, Jesús nos ha hecho libres. Somos almas libres para cantarle a Él. Somos almas libres para danzar a Él. Somos almas libres para exaltar su nombre que está sobre todo nombre. ¿Y quiénes somos? Los misioneros. De Jesús. Y con la fe, Movemos montañas. por sus llagas. Fuimos sanados. Somos pueblo santo escogido por Dios, nación de vencedores y adoramos al gran Dios. Él nos ha hecho libres y cantamos solo a Él. Libertad,
libertad para su pueblo. Proclámalo, hermano, Jesús nos ha hecho libres. Somos almas libres para cantarle a Él. Somos almas libres para danzar a Él. Somos almas libres para exaltar su nombre que está sobre todo nombre. Somos almas libres. Somos almas libres para cantarle a Él. Somos almas libres para danzar a Él. Somos almas libres para exaltar su nombre que está sobre todo nombre. Una vez más, su nombre está. Su nombre que está sobre todo nombre. Una vez más, su nombre que está sobre todo nombre. Es Jesús. Un grito de júbilo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya se cansaron? Sí, yo sí. Un poquito. Vamos a continuar. Amén. Un Amén. grito de júbilo las hermanas. Amén. Ay, así gritan, ¿verdad? Un grito de júbilo los hermanos. ¡Oh! Raúl. Vamos a seguir danzando al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Qué bueno que no están cansados, hermanos, porque si estamos cansados, el Señor nos va a dar nuevas fuerzas. Amén. Como las águilas, que vamos a correr y no nos vamos a cansar, vamos a trotar, no nos vamos a fatigar, porque Él nos va a dar nuevas fuerzas. Amén. Amén. Los que esperan, los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, sus alas levantará. Como las águilas, sus alas levantará. Caminará y no se cansará, y correrá, no se fatigará. Nueva vida tendrán los que esperan en Jesús. Nueva vida tendrán los que esperan en Jesús. Y si tú esperas también, si tú esperas en Jesús. Si tú esperas en Jesús. Como las águilas, tus alas levantarás. Como las águilas, tus alas levantarás. Caminarás y no te cansarás, y correrás, no te fatigarás. Nueva vida tendrás, si tú esperas en Jesús. Nueva vida tendrás, si tú esperas en Jesús. Y si esperamos también, si esperamos en Jesús. Si esperamos en Jesús. Como las águilas, nuestras alas levantaremos. Como las águilas, nuestras alas levantaremos. Caminaremos y no descansaremos, y correremos, no nos fatigaremos.
esperamos, esperamos en Jesús. Nueva vida tendremos, nueva vida tendremos. Si esperamos, esperamos en que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Ven Espíritu, ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia. Siento el fuego, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia. Aquí se siente. Aquí se siente la presencia de Dios. 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 Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Alábalo, mi querido hermano. Te invitaré a que cierres tus ojos así como estás. Y que nos conectemos en esa sintonía con el que nos ha dado la vida, que nos ha permitido estar acá enfrente de Él. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno y porque tú eres santo. ¿Sabes, mi querido hermano? No hay mejor forma de querer enamorar al Señor que decirle santo. Decirle santo, tú eres, Padre. Tú eres santo, Señor. Vamos, mi querido hermano, levanta tus manos al cielo y aunque no tengas fuerza, dile, tú eres santo, mi Señor.
A ti te doy la gloria, a ti te alabo, Señor. Porque sin ti no hay vida. Me desperté una mañana, miré hacia la ventana y vi una flor que se marchitaba. Se le secaban las hojas, se le escapaba la vida y todo terminaba. Del mismo modo se marchita el alma del que no cree en Dios. Se le escapa la vida, ya todo se termina al que no cree en Dios. Dile, Sin ti no brilla el sol, sin ti las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, no se puede vivir. Sin ti, Señor, sin ti no brilla el sol, sin ti las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, no se puede vivir. Sin ti, Señor. nada de lo que vemos, nada de lo que conocemos existiría si no fuese por la voluntad del Padre. Es hermoso ver cómo Dios cumple sus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Desde antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, Él ya conocía de que tú hoy estarías acá en una asamblea de fe de misioneros de Jesús en San Junípero Cerro. Así con tus manos levantadas al cielo, dile: Espíritu Santo, ven a llenar mi vida. Que en ese Espíritu Santo que levantó a aquel paralítico, que ese Espíritu Santo que levantó a aquel que estaba muerto, ese Espíritu Santo ya está aquí en este lugar. Porque sin ti nada es posible, pero contigo todo es posible, Señor. Sin ti no brilla el sol, sin ti las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, no se puede vivir. Sin ti, Señor, sin ti no brilla el sol, sin ti las flores pierden su esplendor. Sin ti, Señor, no se puede vivir. Sin ti, Señor. Con tu mano derecha hacia el frente y la mano izquierda en tu corazón, yo te voy a invitar, mi querido hermano, de que te unas conmigo en oración. Que te unas conmigo, abrir tus labios. No pensemos solamente en la oración, sino que hoy hablemos con Dios. Y vamos a dar gracias a Dios por la vida de nuestro hermano William. Amado Dios, te damos gracias por su vida, te damos gracias por su servicio, te damos gracias por sus hijos, porque tú ya lo conocías, Señor, cuando él estaba en el vientre de su madre. Tú ya lo conocías de que él estaría acá delante de ti un día predicando de tu palabra,
porque es hermoso ver cómo tú cumples los propósitos para con tus hijos, Señor. Gracias te damos por su vida. Gracias te damos por su esposa, sus hijos, su madre, su padre y todos quienes le rodean, sus amigos. Gracias, mi Dios. Ponemos en tus manos tu vida, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien hoy toque su lengua. Que sea tu Espíritu Santo quien hoy toque su cabeza hasta la planta de sus pies, para que todo aquello que sale de su boca hoy sea concorde a tu voluntad y a tu palabra, Señor. Porque aquella palabra que viene a romper cadenas, como dice Pablo, que viene acompañada con prodigios y señales, así hoy tu palabra venga a llenar nuestro corazón. Que aquel hermano que está viendo esta transmisión o la va a ver en algún momento, y los hermanos que estamos en este lugar están esperando una respuesta de Dios, que hoy por medio de tu palabra, Señor, sea confirmado lo que tu pueblo está pidiendo. Pon esa llama como una brasa ardiente en sus labios y en su boca. Que tu Santo Espíritu lo llene. Juntos decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse. Buenas noches. Buenas noches los aquí presentes y buenas noches las personas que nos miran por el Facebook Live. Espero que sean muchas. ¿Cómo se sienten hoy? Bendecidos. Pero en la alabanza oí que decían libres. ¿Se sienten libres? Pues así deseo que se sientan libres. Pero después del tema que dé, vamos a ver qué libertad es la que tienen. El tema que voy a dar hoy es sobre el libre albedrío. Vamos a analizar con respecto a la Biblia, qué nos dice la Biblia acerca del libre albedrío. Vamos a ver unos ejemplos y cómo el libre albedrío nos puede perjudicar en nuestra vida. Para comenzar, vamos a ver qué es el libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad dada por Dios para elegir entre el bien y el mal, lo que permite un amor genuino en lugar de obediencia automática o forzada. Si vemos amor verdadero en lugar de obediencia automática o forzada. Como que queremos a Dios, pero a la fuerza. Como cuando queremos estar cerca de Dios cuando necesitamos. Y aquí vienen dos preguntas. ¿De verdad eres libre o todo ya está escrito? Cada vez que fallas, cada vez que pecas, cada vez que te alejas de Dios, surge una pregunta incómoda. ¿Tenía opción o estaba destinado a hacerlo? Pues desde el principio de nuestra creación, Dios nos hizo libre de poder decidir, elegir. Y eso lo encontramos en donde Dios creó al ser humano con capacidades de elegir
Por ejemplo, en el huerto del Edén, Adán y Eva recibieron una instrucción clara y una opción real. ¿Trajeron Biblia? Gustan buscarlo en Génesis, versículo 2, capítulo 16, 17. Les dio esta orden: pueden comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de este árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Palabra de Dios. Si miramos desde el principio de nuestra creación, empezamos a tomar decisiones. ¿Cuál fue la decisión que tomó Adán y Eva? Comer del fruto prohibido. Y los dos, no decir que siempre se dice, oh, Eva le dio a Adán. No, los dos comieron. Los dos comieron del fruto prohibido. Y los dos tuvieron consecuencias, porque cada acto que nosotros hacemos, cada decisiones que tomamos erróneas, tienen consecuencias. Tienen consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de este primer acto? Fue la pérdida de la inmortalidad. Tenemos que morir. La otra parte fue la ruptura de la comunión directa con Dios. Se perdió. Y lo otro, el destierro del Edén y la conciencia del pecado. ¿Y creen ustedes que Adán y Eva fueron los primeros que tuvieron decisiones? ¿Ya que no? Fueron los de la creación, cuando comenzó la creación, ¿verdad? Tomaron decisiones. Pero antes de ellos hubo alguien que también tomó su decisión. Fue Lucifer. El diablo tomó la decisión de no obedecer al Señor y ¿a dónde fue a parar? Pero el Señor en Deuteronomio versículo del 30, capítulo 19, encontramos esto. Él nos dice: en este día pongo el cielo y la tierra por testigo contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida, para que vivan ustedes y sus descendencias. Palabra de Dios. Aquí hay una palabra muy, muy importante de lo que Él nos dice, y es escojan. Cada quien somos libres, la libertad que nos dio el Señor de escoger lo que queremos. Y Dios, que es tan bondadoso, Dios no los obliga. Dios propone, advierte, ama, pero permite que tú decidas. Esto significa que Dios no es soberano. Y Él nos permite que nosotros tomemos nuestras decisiones, buenas o malas. Él siempre nos respeta que nos equivoquemos o que hagamos el bien. Un ejemplo de alguien que tomó una decisión mala,
La encontramos en Caín y Abel, los hermanos. ¿Sí? En Génesis capítulo 4, versículo 8, ahí nos dice: un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Palabra de Dios. Ahí podemos ver qué decisión tomó. Matarlo. Mató a su hermano. Ahí podemos ver también que el problema de Caín no empezó en el campo cuando él lo llevó. Empezó en su interior. Empezó en su corazón. Antes de levantar la mano, ya había algo, un desorden en su corazón. Porque, ¿cuál fue la ira? ¿Cuál fue el enojo de asesinar a su hermano? Fue por la ofrenda. Lo que nos dice que uno presentó lo mejor que tenía, el otro presentó algo algo de lo que tiene. Podemos ver que no hay un ruido, no hay un espectáculo, pero hay una diferencia que solo Dios ve en el resultado y es conocido. Es uno aceptado, el otro no. Dios no rechazó a Caín, le habla, le advierte, le dice que el mal está a la puerta, pero él puede dominarlo. Aún así, Caín sale al campo con su hermano Abel y toma la peor decisión de su vida. Ya cometió el acto, lo asesinó. Pero después del acto, después de la decisión, viene la consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Caín fue maldecido por Dios, convirtiéndose en un fugitivo y vagabundo en la tierra, la cual ya no daría fruto fácil. Además fue desterrado de su familia y marcado para protegerlo. Todavía el Señor tuvo misericordia de él. A pesar de lo que hizo, tuvo misericordia, que le puso una marca para que nadie lo matara. Y su consecuencia, ¿qué fue? Andar vagabundo y desterrado de su familia. Ahora tenemos otro caso, como el de Abraham, el padre de la fe. En Génesis capítulo 12, versículo 1, encontramos: un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Palabra de Dios. El Señor le dijo, le dio la orden, tal vez no orden, sino que fue que más le dijo. Pero ¿qué hizo él? Él no obedeció. No obedeció, ¿por qué? Porque el Señor le dijo que se llevara a su familia y sus cercanos, pues su esposa, su padre, sus hijos. No, hijos no. Y lo que sucedió fue que él se llevó a Lot. Se llevó a su sobrino Lot. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de haberse llevado a su sobrino? Pues
Hubo muchos problemas que cuando ya tenían suficientes ganados, tenían terrenos y todo, tenían muchas personas, ya comenzó el problema que los siervos de Lot empezaron a pelear con los siervos de Abraham. Y empezó la trifulca que pues por los ganados, que por las cabras, por todo. Y tomó la decisión Abraham de que se separaran. Y él iba a la derecha, él iba a la izquierda. De ahí Lot tomó una decisión. ¿Sí? Él tomó la decisión de agarrar el lado que vio que estaba más bonito, ¿no? El lado que estaba más bonito, pero a la misma vez estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Era una ciudad perdida. Y pues le fue mal. Le fue mal a Lot en esa ciudad porque no pudo vivir bien y era una ciudad demasiado terrible. Y Abraham le trajo consecuencias porque luego después le tocó sacar a su sobrino de Sodoma cuando, bueno, interceder, pedir por el Señor, rogarle que le dejara vivir porque iba a destruir todo Sodoma y Gomorra. Y Abraham sabía que ahí vivía su sobrino. Esa fue una, pero hay otra de Abraham que tomó otra decisión. En Génesis capítulo 12, versículos del 11 al 13. Cuando ya estaba llegando a Egipto, Abraham le dijo a su esposa, Sarai, mira, yo sé bien que tú eres una mujer hermosa y que cuando los egipcios te vean van a decir, esta mujer es la esposa de ese hombre. Entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida para quedarse contigo. Por eso, para que me vaya bien y no me maten por causa tuya, diles por favor que eres mi hermana. ¿Sí vemos? Otra decisión que tomó por miedo. Decisiones que tomamos por miedo, por corajes, por envidias. Por todo en nuestra vida tenemos a tomar decisiones. Luego después vuelve Abraham a tomar otra decisión. Sarai no podía darle hijos a su esposo, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo. Se puede tomar aquí que la esposa le dijo, pero la última decisión la tomó él. Que si él no hubiera querido, no lo hubiera hecho. Sí, pero la decisión la tomó él de hacerlo. ¿Y por qué fue eso? Por desesperación, por la impaciencia. Cuando estamos impacientes, cuando estamos que ya queremos aquello, que ya que se nos dé ya. Porque eso fue ante la tardanza de la promesa del hijo. Y el consejo de Sara y tomaron la decisión de tener un hijo, una sierva.
Y de esa decisión nació, ya sabemos, Ismael. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Conflictos familiares, desprecio entre Sara y Agar. Sabemos que tuvieron muchos problemas, pleitos, que la corría una a la otra y todo. Y la otra consecuencia, pues, la decisión fue de querer con métodos humanos en lugar de el tiempo divino. Y eso algo de eso nos demuestra también de una falta de fe, que perdieron un momento la fe de que no, la promesa no llegaba por la impaciencia. Ahora vamos a leer otro acerca del rey Saúl. También el rey Saúl tomó una decisión. Fue el primer rey el Señor nos puso. Fue el primer ungido por el profeta Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 6 al 11, nos dice: cuando los israelitas se vieron en peligro, la gente empezó a huir. Unos se escondieron en las cavernas, en los subterráneos o entre las rocas. Otros se metían en la cripta o en los pozos. Algunos atravesaron el Jordán y fueron a Gad y a Galad. Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo temblaba de temor junto a él. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegó a Gilgal y el ejército empezó a dispersarse. Entonces Saúl dijo: prepárenme la víctima que debo ser consumido por el fuego y los sacrificios de comunión. Aquí Saúl tomó una decisión que no le correspondía. Era hacer el sacrificio antes de las batallas. Esas las hacía el profeta Samuel. Dios le había encomendado a él que tenía que hacerlas, pero surgió una vez que Samuel tuvo que salir y le dijo a él que esperara. Y la impaciencia no pudo más el deseo de él querer hacerlo. Y Samuel se enojó. Samuel dice, lo confrontó. El rey se impacientó esperando al profeta Samuel en Gilgal, y antes del temor por las dispersiones del ejército frente a los filisteos, ofreció el mismo holocausto, usurpando funciones sacerdotales. Como les expliqué que solo Samuel podía hacer. Le dice Samuel al rey que el obedecer es mejor que los sacrificios. Que tenía que esperar, obedecer. Y las consecuencias que tuvo Samuel, que Dios lo rechazó como rey, arrancándolo del reino para darle a alguien mejor. Y el Señor encontró al rey David para darle el trono a David por lo que había hecho
Saúl de la impaciencia. El rey Saúl también sufrió mucho por esta consecuencia. Si la escritura dice que él se volvió casi como loco, que nada lo sustentaba, oía ruidos, oía todo, y hasta que encontraron al rey David que tocaba el arpa, y hasta ahí él se tranquilizaba. Pero el Señor puso a David por las fallas de Saúl. Pero el rey David, también siendo humano, tomó sus decisiones. Y en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 2 al 4, una tarde, después de haberse levantado de la siesta, se paseaba David por la terraza del palacio, y desde ahí vio a una mujer que se bañaba. Era una mujer muy bella. David ordenó averiguar quién era, y le dijeron: es Betsabé, esposa de Urías, el Eteo. La mandó a buscar, la trajo a su casa y se acostó con ella, cuando acababa de purificarse de sus reglas. David tomó una decisión. Acostarse con ella. Dice, David miró. El problema no es mirar. El problema es lo que viene después de mirar. ¿Y qué es? Seguir mirando. Seguir mirando. Y entre más miramos, el corazón se va poniendo negro. Y la tentación, el deseo carnal, empieza a entrar. Empieza a entrar, y cuando ya hay demasiado deseo, ya no se piensa. Pero esto tuvo una gran consecuencia. Una gran consecuencia. Y la consecuencia fue que el rey David tuvo hijos y tuvo una hija. Tuvo muchos descendientes. Pero el rey David tenía uno que era su favorito. Se llamaba Abnón. Tenía otro hijo que se llamaba Absalón. Y tenía una hija que se llamaba Tamar. Y de esto, de lo que el Señor le mandó a decir, mandó a decir a David que por lo que había hecho, que tenía consecuencias. Y lo encontramos en 2 de Samuel, versículo 12, capítulo 9 al 12. Porque despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada, has asesinado a Urías, elitita, usando los amonitas para matarlo, y le has apoderado de su mujer, pues que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías, elitita,
para hacerlo tu mujer. Jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia y en tu propia cara. Tomaré tu mujer, tus mujeres, y se las entregaré a uno de tus familiares, el cual se acosará con ella en plena luz del sol. Y si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del día. Ok, bueno. Lo que sucede es que el rey David salió a su balcón, ¿verdad? Salió a su balcón y desde el balcón podía observar todo hacia abajo, porque el palacio estaba en lo alto y se miraba todo. Se dice que el rey siempre salía a combatir, siempre salía a pelear en las guerras, porque había muchas guerras, salía a pelear. Pero resulta que ese día no salió. Envió a todas sus tropas, a todos sus soldados y no salió. No salió a combatir, pero sí salió a caminar al balcón. Cuando salió a caminar a su balcón, fue donde vio a Betsabé. Y como les digo, el problema no fue mirar, el problema fue lo que siguió. Y pudo haber hecho muchas cosas. Regresarse, cerrar la puerta, llamar a un siervo que cerrara para no seguir viendo, pero siguió mirando. Ya cuando el pecado entró su corazón negro, tomó una decisión de mandar un siervo a buscarla. La mandó a buscar. Betsabé fue donde él y él se acostó con ella. Él lo hizo todo, pensaba que solo él iba a saber, que nadie iba a saber, y era una simple acostada y se acabó. Y le envió para su casa. Pero como acto trae consecuencia, resulta que quedó embarazada. Y quedó embarazada. El problema era que ella era la esposa de su soldado, casi su mano derecha, uno de los buenos guerreros que él tenía. Era uno de los buenos y ahí estaba el problema. Y en esos tiempos, las mujeres cuando se metían con otro hombre, ¿qué les pasaba? Era adulterio y las apedreaban. Las apedreaban, pero el rey la protegió. La protege el rey y empieza el rey a hacer algo que no tendría que haberlo hecho tampoco y decidió mandar a asesinar a su guerrero. Le dio una orden a los otros que bueno, cuando él regresó, trató de que él se fuera a acostar con su esposa, pero como era un guerrero fiel, él no quiso. Se quedó en la puerta cuidando, y él decía que no podía dormir en cama, no podía bañarse, no podía nada, porque sus compañeros estaban en batalla y él no podía estar bien él y sus compañeros no. Decidió quedarse en la puerta de ahí donde él, y no se fue donde su esposa. No se fue donde su esposa. El rey lo que quería que fuera a acostarse con su esposa. ¿Para qué? Para que el niño fuera de él. Algo que no sucedió. Y cuando el rey vio que no pudo, dio la orden de que él lo enviaran de nuevo a la guerra y que lo pusieran de primero, que fuera directamente a que lo asesinaran.
Y esa fue la orden y así fue. Y con eso él tuvo para que Betsabé fuera a su casa. Y por eso el Señor le dice que no va a tener, paz, solo va a haber violencia en su casa. Y sí, la consecuencia empezó a surgir cuando nació el niño, el niño se murió. Le dio una fiebre, le dio todo, se volvió casi loco el rey David y el niño murió. Pero después con las concubinas, con las otras mujeres que tenía, tuvo más hijos. Son de los que le hablé, de Absalón, de Amón, de Tamar. Y estos hijos fueron los que el Señor le dijo que su propia familia iba a tener mucho conflicto. Porque resulta que Absalón, el hijo de David, era el tercer hijo. El primer hijo de los mayores era Tamar. Y la otra, la hembra, el Amón. Y la hembra era Tamar. Pero resulta que Amón se enamora de su hermana. Tamar y Absalón eran hermanos de mamá y papá, pero de Amón era solo, Amón y Tamar eran solo de padre, solo David era su padre, pero eran de otras mujeres. Y resulta que se enamora de ella. Se enamora de ella y era algo imposible. Hijos del rey, hermanos y todo, pero se enamora. Y Absalón, desesperado, le cuenta a un amigo. Y el amigo, no sé el nombre, un nombre bien difícil, pero sí, un amigo, ¿verdad? Que era parte era como sobrino del rey David. Algo así, el nombre no exactamente no me acuerdo. Pero resulta que le cuenta que él estaba enamorado de su media hermana. Y le dice consejo, por eso les digo, cuidado con los consejos. Y le dice, hazte el enfermo y haz que el rey venga. Y le dices al rey, a tu padre, que si tu hermana te puede alimentar. Y resulta que tomó el consejo, y tomó la decisión, y lo hizo. Llamó al rey, se hizo el enfermo, le dijo al rey que se sentía mal, y ya le dijo que si su hermana podía hacerle comida, le preparara algo que se lo diera. Y el rey pues no se imaginaba nada. Y le dijo, sí, está bien. Y resulta que va su hermana y sí le prepara y le preparó la comida, pero le dijo que se la llevara él a su cama. Y resulta que entra y le dice a los siervos, cierren todo, déjenme sola. Y viola a su hermana. La viola. Y después que la violó, resulta que él solo cumplió el cometido y de tanto que la amaba, que el segundo que la amaba, que la violó y después la aborreció. La aborreció y la sacó de su casa porque cada príncipe tenía su lugar y el rey tenía diferente. Cada quien vivía y ella había llegado a su casa. Y se da cuenta Absalón, que vio a su hermana que llorar y llorar y todo, y se rasgó sus vestiduras, se echó ceniza, no sé qué, dice que se echó, y
llore, llore, y le dice el hermano Absalón, ¿estuviste con tu hermano? Le dijo ella que sí, y le dijo, hermana, calla, no digas nada, no cuentes nada. No contara por el desprestigio del rey, por lo que se iba a armar, por todo lo que iba a suceder. Y le dice que no dijera nada, que se quedara callada. Su hermana le obedeció y se quedó ya, pues, no me quiero ni imaginar que una persona que haya pasado eso, cómo se sentiría y todo el tiempo. Y Absalón, desde ese día, le tomó coraje, le tomó odio, su corazón se puso negro y empezó a crear algo. Y viene que 2 años pasaron así. 2 años de que Absalón no decía nada, miraba a su hermano como que nada había hecho, pero su corazón sí estaba algo y sentía algo, pero no le decía nada, nunca le dijo nada, como que nada había pasado. Y miraba al rey, porque le llegó la noticia al rey que su hermana había sido violada por su hijo favorito. Y eso también, cuidado con los hijos favoritos. Y ahí está que resulta que el rey se enojó mucho, pero no hizo nada. No hizo nada, se quedó callado, no le dijo nada a su favorito, nada, no pasó nada, para que el pueblo no se diera cuenta ni nada, no pasó nada. Absalón tenía que ver eso todos los días veía al violador, veía a su padre, el hombre que había matado a Goliat, un hombre fuerte, serio, rigorista, peleador en batallas, buen guerrero, y ahí nada. Entonces, Absalón siguió por 2 años, hasta que llegó un tiempo que hacían una fiesta cerca de el nombre exactamente no me acuerdo cómo se llama, pero hacían una fiesta por las ovejas, por algo así, y le invita al rey a su casa que iban a hacer la fiesta y todo. Y le dice al rey que él no iba. Él no iba, porque era demasiado llevar todas las personas del rey, porque cuando salía el rey salían todos detrás, iban siervos, todo, era inmenso. Entonces él le dice que podían llegar todos sus hermanos, todos los hijos del rey, de diferentes madres. Y él hizo la fiesta. Y cuando tenía la fiesta, le había dicho a los criados de él que iba a ver la fiesta y que cuando su hermano Amón estuviera bien tomado, que ya no supiera él, en ese momento lo mataran. En ese momento lo mataran. Y se dio la fiesta. Llegaron todos sus hermanos y qué tal como él lo planeó. 2 años planeando eso. 2 años que podría haber su corazón tal vez limpiado ni nada, no. Más se endureció y la venganza siempre la tuvo, siempre estuvo con la venganza. Y sí,
exactamente como él lo planeó. Cuando él estaba bien tomado, ya les dijo a los siervos que ya, y lo asesinaron. Cuando sucedió eso, todos los hermanos agarran cada quien su mula y salen. Pensaban que a todos los iba a asesinar. Y lo que hizo el Salón, no lo hizo él, no lo asesinó él, pero dio la orden para que otro lo hiciera y sin remordimiento. Él vio cuando pues el vino se mezclaba con la sangre de su hermano, pero el odio pudo más y tomó venganza y se vengó de su hermano. Y llegó la voz al rey. Absalón sabía que a su hermano favorito lo había perdonado, pero sabía que a él no lo iba a perdonar. Decidió irse. Se fue a tierras de su abuelo paterno y ahí vivió por 3 años. Pero en esos 3 años no cambió. Tomar y tomar de decisiones, planeando cómo podía sacar al rey tener el lugar del rey, de su propio padre. Y pues era bien inteligente, era inteligente para la maldad. Y sí consiguió que el rey lo regresara de nuevo, que el rey lo perdonara, pero el rey no sabía que él no había cambiado, que él iba siempre con la maldad. Y hace que le dice el rey que regrese, y él regresa, pero el rey no lo quiso ni mirar. El rey David no lo quiso ni mirar, le dijo que se fuera para su casa y que ahí se quedara y que no lo querían ni ver. No lo miró. Entonces, él estaba como que estaba encerrado en su casa y no tenía acceso para salir afuera, no podía ir a hablar con la gente ni nada, y tramó otra cosa. A la mano derecha, el soldado mejor que tenía el rey David, él tenía sus propias agriculturas y todo, y porque antes lo había mandado a llamar y él no le había hecho caso, no le hacía caso, y mandó a sus siervos a que le prendieran fuego a todo lo del general, y solo así el general pudo ponerle atención y fue, y ya le dice que era y le dijo que él quería hablar con el rey, con su padre, y ya él le consiguió que pudiera hablar, y ya el rey, él se hincó y lo perdonó. Pero el rey creía que él había cambiado, que estaba bien. No, él siguió con y hizo ya cuando podía salir de donde estaba encerrado, se iba para las puertas de la entrada donde todas las personas entraban para ir a hablar con el rey, para darle sus quejas, que él me robó mi ganado, que sus ovejas se están metiendo a mi terreno. El rey era el que impartía justicia. Ya llega y la gente llegaba y ya él los esperaba. Y la gente se alegraba porque pues, era el príncipe que los esperaba a ellos. Y ya le decía, ¿cuál es tu queja? ¿De dónde vienes? Oh, de tal lugar. Oh, tú eres de Israel y todo. ¿Y cuál es tu queja? Oh, que esto y esto. Y ya le decía él, si yo fuera rey, yo te solucionaría. Porque el rey, él está ocupado. Él no puede hacer nada por ti. Y empezó así, toda la gente, todas las quejas, empezó a ganar los corazones de la gente. Ya después, que la gente ya veía en él un rey, que él podía suplantarlo y que iba a ser mejor que el rey David.
Y resulta que no era eso. Y cuando logró conseguir que la gente lo quisiera y todo, ya hizo la revuelta que se fue al mismo lugar donde David fue ungido. Le dijo a su padre que iba a ir a cumplir una promesa que él había hecho, una promesa a Dios. Y no, fue mentira, porque él lo que fue a consagrarse él como rey. Ya cuando él se consagró como rey, él dijo que a todos lugares que cuando sonaran las trompetas, vive el rey Absalón. Y llegó a los oídos del rey David. Cuando el rey David supo de que se había proclamado él rey, tomó la decisión el rey David de huir porque no quería que gente muriera, que se enfrentaran. Y así regresó el Absalón al palacio del rey, y se proclamó ahí rey en el lugar. Pero no bastó con eso, que Absalón le preguntó a un consejero que tenía el rey David, que se llamaba Ahitofel, y le dice que para consagrarse como rey ante la gente, Ahitofel le dijo que tenía que hacer algo, que tenía que acostarse con las concubinas de su padre, para que la gente supiera que si él había roto toda relación y que era declaración de que él ya no quería a su padre. Y sí lo hizo. Y eso es lo que llega a que Absalón se acostó con todas con sus 10 concubinas. Y las concubinas en aquellos tiempos eran parte de la familia, eran como esposas de los reyes. Y él lo hizo, y lo hizo en el mismo balcón donde el rey David miró a Betsabé, donde el rey David le entró el pecado. En ese mismo balcón, él hizo un altar, hizo una carpa ahí, y empezó de una en una a hacerlo. Y delante de toda la gente podía verlo, nadie podía decir es mentira, es algo que dijeron, ¿no? Porque como les digo que todo se miraba para abajo y todo se miraba para arriba. Y lo hizo a la luz pública, a pleno sol. ¿Y qué fue lo que él le dijo? Le dijo: yo el Señor declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja en tu propia familia. ¿Quién fue el que lo traicionó? ¿Quién fue el que le hizo todo? Su propio hijo. Y en tu propia cara tomaré tus mujeres, las concubinas, y se las entregaré a uno de tu familia, Absalón, el cual se acostará con ellas en plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, ¿cómo lo hizo él? La metió sin que nadie la viera, escondidas, solo él y ella.
yo lo voy a hacer en presencia de todo Israel. Como les digo, desde arriba todo se miraba, todo Israel lo vio. Y a plena luz del día. Sí podemos ver las consecuencias, pero Absalón murió en una batalla. No fue rey, ¿por qué? Porque Dios no lo había ungido. Ungió al rey David, pero no a Absalón. Por eso Dios no permitió que él Ahora, imaginemos por un momento, Dios hubiera intervenido. Imaginen después que David pecó con Betsabé, Dios simplemente hubiera borrado las consecuencias, el embarazo nunca hubiera sucedido, que Urías nunca hubiera muerto, que todo hubiera vuelto a la normalidad como que nada hubiera pasado. ¿Qué mensaje enviaría eso? Enviaría el mensaje que el pecado no importa. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer lo que quieras sin consecuencias. Que Dios es tan misericordioso que nunca permitiría que sufrieras por tus decisiones equivocadas. Y ese mensaje sería una mentira peligrosa que destruiría el fundamento mismo, la justicia y la moralidad. Porque si el pecado no tiene consecuencia, entonces no hay razón para evitarlo. Si puedes cometer adulterio, asesinato, traición, y Dios simplemente borra todo, entonces ¿por qué vivir con integridad? ¿Por qué esforzarnos por la santidad? ¿Por qué resistir a la tentación? Pero Dios no es misericordioso. Dios es misericordioso. Sí, es misericordioso. Y Dios no funciona así. Dios es misericordioso, sí. Dios perdona, sí. Dios restaura, sí. Pero que las consecuencias del pecado no siempre desaparecen. Que lo que haces en esta oscuridad, Dios lo puede sacar a la luz. Que el pecado oculto tiene una forma de regresar, de perseguirnos, de cobrarnos un precio que nunca imaginamos pagar. Hemos oído que lo que sembramos cosechamos. Pues la cosecha no es solo una ley agrícola, es una ley espiritual, es una ley moral, es una ley que Dios estableció en el universo y que nadie puede escapar. En Gálatas 6, versículos 7 al 8, lo dice claramente: no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en espíritu, del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. David miró eso. Fue el primer pecado porque miró eso. Pecado no. Porque David pudo haber apartado la vista, como regresar a su habitación, pudo haber orado, pudo haber llamado a un siervo, pero no lo hizo, siguió mirando.
entonces la tentación se hace irresistible. La pregunta que todos nos podemos hacer es, ¿por qué Dios permitió que algo tan horrible sucediera? ¿Por qué permitió que las 10 mujeres inocentes fueran usadas? Pero necesitamos entender que Dios no causó esto. Dios no puso la lujuria en el corazón de David. Dios no lo obligó a mirar a Betsabé. Dios no lo forzó a David a cometer adulterio. Dios no ordenó a nadie que asesinara a Urías. Todo eso fue decisión de David. Todo fue resultado del libre albedrío que Dios le había dado. Ahora bien, el que hayamos arrepentido de un pecado no quiere decir que no tenga consecuencias, y las va a tener. Lo que no sabemos si Dios nos las va a cobrar aquí o nos las va a cobrar allá. Pero mientras podamos evitar el pecado, evitar las malas decisiones, hay que hacerlo. Estos son ejemplos de la Biblia que nos sirven para reflexionar, para mirar que hasta un ungido por Él tiene castigos. Y ya nosotros, elegidos pero pecadores también, con malas decisiones, pero ahí está la misericordia de Dios. Pero sí, hay que tener en mente lo que nos dice la palabra, que cada consecuencia, cada acto tiene consecuencia. Cada decisión mal tomada tendrá consecuencias. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé la sabiduría. Señor Jesús, vengo ante ti para adorarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Amado Dios, te agradezco profundamente el don de la libre albedrío, la capacidad de elegir a ti y de amar con libertad. Reconozco que a veces mi voluntad se desvía y me esclaviza en mis propios deseos. Por eso te pido hoy la gracia de forma mi conciencia según tu voluntad divina.
Fortaléceme con la virtud de la prudencia para diferenciar entre el bien y el mal, y con la esperanza de seguir el camino de la verdadera libertad de Cristo nos da. Que mi libre albedrío sea un soporte para mi orden moral y que mis elecciones siempre glorifiquen tu nombre. Te entrego mi mente, corazón y mi alma para que me guíes a elegir mi vida. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Padre eterno, muchas veces hemos dicho que te amamos, pero nuestras decisiones demuestran otra cosa. Perdónanos por elegir nuestra conveniencia antes que tu voluntad. Examina nuestro corazón y quita todo amor dividido. Danos un amor obediente, firme y verdadero, que cuando nos preguntes si te amamos, podamos responder no solo con palabras, sino con una vida rendida. Restaura en nuestro el fuego del primer amor y haznos fiel hasta el fin. En el nombre de Jesús, amén. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor. Dame tu amor. Sáname, Señor. Toca el corazón. Sáname, Señor. Damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Damos una ofrenda de palmas a Dios por la vida de nuestro hermano.